El trastorno por consumo de alcohol puede consistir en periodos de alcoholismo agudo y síntomas de abstinencia. El alcoholismo agudo se manifiesta cuando aumenta la cantidad de alcohol en el torrente sanguíneo. Cuanto más elevada es la concentración de alcohol en la sangre, más afectado estás. El alcoholismo agudo provoca problemas de comportamiento y cambios mentales. Entre ellos se pueden mencionar comportamientos inadecuados, estado de ánimo inestable, percepción de la realidad alterada, dificultad para hablar, deterioro de la atención o la memoria y escasa coordinación. También puedes tener periodos llamados apagones, donde no recuerdas los hechos. Niveles muy elevados de alcohol en sangre pueden derivar en un coma o incluso en la muerte. La abstinencia alcohólica puede darse cuando el consumo de alcohol ha sido intenso y prolongado, y luego se suspende o reduce considerablemente. Puede ocurrir en un lapso de varias horas o 4 o 5 días más tarde. Los síntomas consisten en sudoración, aceleración de los latidos del corazón, temblores en las manos, problemas para dormir, náuseas y vómitos, alucinaciones, inquietud y nerviosismo, ansiedad, a veces convulsiones. Los síntomas pueden ser lo suficientemente graves como para afectar tu desempeño en el trabajo o en situaciones sociales. Los factores genéticos, psicológicos, sociales y ambientales pueden influir sobre la manera en que el alcohol afecta a tu organismo y tu conducta. Intoxicación por cafeína es el consumo reciente de cafeína, habitualmente en dosis grandes. Se presentan 5 o más de los signos o síntomas siguientes: intranquilidad, nerviosismo, excitación, insomnio, rubor facial, diuresis, trastornos gastrointestinales, espasmos musculares, divagaciones de los pensamientos y del habla, taquicardia o arritmia cardíaca, periodos de infatigabilidad, agitación psicomotora. Abstinencia de cafeína. Se da por el consumo diario prolongado de cafeína. Cuando se cesa bruscamente o se reduce el consumo, seguido las 24 horas se pueden presentar 3 o más de los signos o síntomas siguientes: cefalia, fatiga o somnolencia notable, disforia, desánimo o irritabilidad, dificultades para concentrarse y síntomas gripales como son náuseas, vómito, dolor o rigidez muscular. Otros trastornos inducidos por cafeína. Trastorno de ansiedad inducido por cafeína, que se encuentra dentro de los trastornos de ansiedad, y el trastorno del sueño inducido por cafeína, que se encuentra en trastornos del sueño vigilia. Estos trastornos provocados por la cafeína solamente se diagnostican en lugar de intoxicación o la abstinencia de cafeína cuando los síntomas son lo suficientemente graves para requerir atención clínica independiente. Trastorno por consumo de cannabis. Provoca un deterioro o malestar que se manifiesta al menos por 2 hechos siguientes en un plano de 12 meses. Se consume en grandes cantidades. Se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para poder conseguirlo. Hay un deseo incontrolable de consumirlo. Te lleva al incumplimiento de tus deberes. Algunos de los síntomas son ojos rojos, boca seca, aumento del apetito, dolor abdominal, espasmos, fiebre, escalofríos. Cuando hay una intoxicación, hay un comportamiento problemático, descoordinación motora, ansiedad, alteración del juicio y aislamiento social. Cuando hay abstinencia del cannabis, cese brusco del consumo que ha sido intenso, puede haber una aparición de 3 o más signos durante una semana, los cuales son irritabilidad, rabia, agresividad, nerviosismo o ansiedad, dificultad para dormir, intranquilidad y estado de ánimo muy deprimido. James. Esta pintura está viva. No. Eso es solo el PSP hablando. PSP.
se puede observar, aquí se muestra cuáles fueron los efectos de la fenciclidina, polvo de ángel o PCP, como se le suele llamar más comúnmente. Si el consumo continúa, puede llegar a volverse un trastorno, el cual provocaría un deterioro en un plazo de 12 meses. Su manifestación se daría por un consumo en grandes cantidades y un deseo persistente o esfuerzo fracasado por abandonarla, así como ansias y un poderoso deseo de consumirla, y se invertiría mucho tiempo tratando de conseguir más fenciclidina, llegando a dejar incluso actividades diarias con afán de consumir más. Algún episodio de intoxicación que es provocado por un consumo reciente y se manifiesta con cambios en el comportamiento, generalmente estos agresivos e impredecibles. En el plazo de una hora presentaría al menos 2 de los siguientes síntomas: movimiento ocular involuntario, dificultad de coordinación, dificultad para hablar o emitir sonidos, aumento en la sensibilidad auditiva, rigidez muscular, etc. La mayoría de los compuestos que se inhalan son una mezcla de gran cantidad de sustancias que pueden producir efectos psicoactivos, y en muchas ocasiones es difícil averiguar cuál es la sustancia exacta del trastorno. A no ser que se tenga la certeza de que se ha consumido una única sustancia sin mezclar, se debe usar el término general inhalante al transcribir el diagnóstico. Algunos de los criterios genéricos para la dependencia no son aplicables a los inhalantes, mientras que otros requieren ser más ampliamente formulados. Se ha observado tolerancia a los efectos de los inhalantes entre individuos con un frecuente consumo de estos, pero se desconocen su prevalencia y su importancia clínica. Se ha descrito un posible síndrome de abstinencia con inicio de 24 y 48 horas después de interrumpir el consumo y con una duración de 2 a 5 días, con síntomas que incluyen alteraciones de sueño, temblores, irritabilidad, náuseas e ilusiones pasajeras. Los individuos que abusan de estos inhalantes pueden tomarlas en situaciones peligrosas. El consumo repetitivo de inhalantes puede estar asociado con conflictos familiares y problemas escolares. La característica esencial de la intoxicación por inhalantes es la presencia de cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos. Los cambios desadaptativos se acompañan de signos que incluyen mareos o alteraciones visuales, visión borrosa o diplopía, incorporación, lenguaje farfullante, marcha inestable, temblores. Ya que el opio es ayuda idónea en proceso de depresión y como ayuda para contraer el sueño. Es una droga potente en cuanto a la adicción que se le puede establecer con ella. Cuando se consume, lo que ocurre es que los alcaloides de la droga llegan al cerebro, ocupando los receptores de las endorfinas. Por eso la sensación al consumir es placentera y estimulante. De sus efectos se pueden destacar los siguientes. El efecto narcótico de esta droga hace que tenga sensación de felicidad y euforia. Puede afectar a la conciencia y la visión de la realidad. El consumo de esto produce un efecto de relax y sueño. Impide que sientas dolor, no causa alucinaciones fantásticas como otras drogas alucinógenas. Las pupilas se hacen más pequeñas, respiración lenta o falta de respiración, y su consumo provoca cansancio extremo. Fabri, vos te tenés que olvidar de tu pasado. Todo esto, boludo. Te vas a olvidar de todo, mejor que la merca, la pepa, el faso. No, Elena me mata. Ya caí muy bajo con todo esto. Un toque nomás. Probable y listo. Si voy a terminar hablando con las paredes como vos, mejor no. Te lo perdés vos.
Es que las sustancias que intoxican a las personas y las hacen perder la conciencia son principalmente ansiolíticos o también llamados sedantes. Las venden exclusivamente con fórmula médica, con el nombre y el sello del psiquiatra. Es tan restringido el uso que debe existir incluso un registro en antinarcóticos. Recorrimos las droguerías y esto fue lo que encontramos. Visitamos droguerías de barrio para entender qué tan fácil es acceder a cualquiera de los 4 ansiolíticos que usan los delincuentes. En el segundo intento encontramos el medicamento. Tendría el último, en tabletas o en gotas. En tabletas. ¿Y esto qué precio tiene? 28,600. ¿Es necesario traer la fórmula o ya con haberlo manejado ya se puede? Si ya lo he manejado antes, se lo podría vender. Los rigurosos controles de las autoridades no permiten la venta libre y ni siquiera el almacenaje de estos en las farmacias. 2 administradores nos dejaron en claro esta situación. No, esto queda con lo que el médico le manda de problemas delicados. Un último intento vuelve a dar resultado. Uno de los compuestos se puede conseguir por un poco más de 40.000 pesos. Médicas, tengo el Sinogan, pero en gotas. ¿A qué precio? 43,900. Expertos consultados por Noticias RCN indicaron que los ansiolíticos son usados para reducir el estado de alarma y producir adormecimiento, mientras que la mezcla con la llamada escopolamina borra la memoria de persona, tiempo y lugar. ¿Qué son los estimulantes? Los estimulantes son fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la actividad cerebral. Algunos estimulantes afectan solamente un órgano específico como el corazón, los pulmones, el cerebro o el sistema respiratorio. Entre algunas sustancias, los estimulantes se encuentran las anfetaminas, la cocaína, el café, el té, el chocolate y la nicotina. La cocaína y las anfetaminas representan las sustancias más frecuentes. El abuso de las anfetaminas fue importante en los años 60 y 70. Era más fácil, pues no se requería prescripción médica para adquirirlas. Los estimulantes son un tipo de droga que puede suponerse estimulan la actividad cerebral, por lo tanto producen un aumento de la agudeza mental, de la atención y de la energía. Esto va acompañado de ciertos efectos, el aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco y de la respiración. En el pasado los estimulantes fueron utilizados en tratamientos de ciertos problemas como el asma, la obesidad y algunos trastornos neurológicos. Luego de descubrir lo peligroso que pueden conllevar su abuso, se intentó disminuir su prescripción. Actualmente se utilizan para tratar una mínima cantidad de dolencias, como es el caso de la narcopesía o de ciertos casos de depresión. Hola fumadores, hoy voy a contaros qué es el síndrome de abstinencia, el conocido mono de tabaco y la importancia del tratamiento. El síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas físicos y psíquicos que aparecen cuando suspendes bruscamente el consumo de droga nicotina, vamos, cuando dejas de fumar. Se conoce habitualmente como mono. Te sientes nervioso, te zumba la cabeza, irritable, tienes apetito compulsivo y sobre todo un deseo incontrolado de volver a fumar. Estos síntomas son muy fuertes los primeros días y van desapareciendo poco a poco, pero pueden durar hasta más de 2 meses. Esta es la causa fundamental de las recaídas. Por eso, no es recomendable cortar bruscamente el suministro de nicotina. Muchas personas intentan dejar de fumar sin ningún tratamiento de apoyo. Yo lo dejaré cuando quiera. A mí este vicio no me domina, lo veo todos los días en la consulta. Pues bien, las estadísticas son tozudas. Solo un pequeño porcentaje lo consigue a base de fuerza de voluntad. Cuando utilizan un tratamiento de apoyo, el porcentaje de gente que deja de fumar es muchísimo mayor. Generalmente cuando lo intentan sin un tratamiento de apoyo y vuelven a recaer con unos kilos de más y la autoestima por los suelos. Que no sea ese tu caso. Como otras enfermedades, el tabaquismo tiene curación, tiene tratamiento. El tabaquismo es una enfermedad del grupo de las dependencias, es una enfermedad crónica y contagiosa. Y tú eres un enfermo.
Quien lo ha visto dice que está enfermo, borracho, que alucina, que está poseído, que tiene el diablo adentro. Pero es simplemente el síndrome de abstinencia a la heroína. Está teniendo mucho dolor, presenta mucho dolor, es un síntoma característico en el cuadro de supresión a heroína. El dolor que está viviendo es por contractura muscular. Los músculos se tensan y eso causa dolor. El cuadro de supresión a la heroína es uno de los cuadros que te producen mayor sufrimiento a nivel físico. Tal vez no es el más grave, pero el sufrimiento físico que vive el paciente es muy fuerte. Desde la primera vez es sumamente adictivo. La sustancia a opio, la sustancia a heroína, en este caso de este paciente, desde el primer consumo es necesario seguirla consumiendo por esto, porque lo que ellos evitan es sentir dolor. Así como podemos ver a un paciente con heroína o podemos ver a un paciente que también presenta una supresión a la cocaína y puede caer en una depresión profunda e incluso intentar suicidarse, o un paciente con el consumo de sedantes que puede llegar a convulsionar, lo mismo que un paciente con el alcohol que puede llegar a un cuadro de delirium tremens. Todos son muy impactantes. Psicología Visual presenta Juego patológico. Supone un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente con al menos 5 o más de las siguientes características. 1. Preocupación por el juego relacionadas con la necesidad de volver a jugar, sobresalir sobre otros competidores, planificarlo o ganar dinero con el mismo. 2. Necesidad de jugar cada vez con más cantidad de dinero. 3. Fracaso repetido para controlar o dejar el juego. 4. Inquietud o irritabilidad cuando se intenta dejar el juego. 5. Uso del juego para evadirse o escapar a los problemas personales. 6. Intento de recuperar las pérdidas anteriores con el juego. 7. Engaño a conocidos y familiares sobre el dinero perdido y usado en el juego. 8. Se pueden cometer actos ilegales o robos para permitirse jugar. 9. Pérdidas de relaciones, trabajos y oportunidades profesionales por culpa del juego y 10. Confianza en que otros ayuden a recuperar las pérdidas debidas al juego. Todos estos comportamientos no se deben a un trastorno afectivo como la manía. Yo perdí todo por el juego. Ese es el hashtag. Las adicciones, cuando se habla de adicciones, generalmente las que aparecen son adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, pero de la ludopatía se ha hablado poco. Y a lo mejor ha sido un error nuestro, que vamos a intentar reparar ahora. Sergio. Bueno, hasta no hace mucho tiempo se tomaba la ludopatía como un vicio. Como un vicio, exactamente. Pero la verdad es que no es un vicio, es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad que está en el DSM-4, el manual de psiquiatría que habla de los trastornos mentales. Ahí está la ludopatía indicada como una de las enfermedades. Yo le quiero preguntar precisamente si usted me responde con un sí o no antes de que vayamos a la nota, justamente, para situar este tema y poder entenderlo mejor. ¿Usted fue adicto al casino durante más de 40 años? Así es. ¿Usted apostó en el casino hasta perderlo todo? Exactamente. ¿Usted pidió créditos por millones de pesos para seguir apostando? Así es. ¿Perdió su casa? Perdí una casa, perdí un auto. ¿Su auto por su adicción a la ruleta y a las máquinas? Perdí mi familia, mi primera familia también. Perdí muchas cosas. ¿Usted le mintió a su familia para seguir jugando a escondidas, haciéndole desgraciadamente, la enfermedad de la ludopatía va muy asociada con la mentira. Con la mentira. Claro. Ese es el círculo vicioso. Porque uno es un círculo vicioso, porque uno, si esto fuera bueno, se lo contaría a todo el mundo, pero uno internamente sabe que es muy malo y lo esconde con mentiras. Sergio, ¿usted se daba cuenta en ese minuto que usted estaba arruinando su vida y la de sus seres queridos? Exacto, pero el ludópata siempre piensa que en algún momento va a ganar.
pero la verdad es que no gana nunca. Usted me dice que perdió a su familia. Perdí a mi primera familia, sí. Bueno. La verdad es que no he sacado la cuenta exacta. ¿No ha querido? Pero no he querido, pero así a vuelo de pájaro deben de ser más o menos unos 80, 100 millones de pesos, por lo menos.